Vamos a compartir la pantalla, chicos. Vamos a ver un poquito el power de la clase anterior, ¿ya? En donde hablábamos todo lo relacionado con perímetro y área de cuadrados, rectángulos y triángulos, ¿cierto? Comenzamos viendo las definiciones tanto de perímetro como de área. Y llegamos a la conclusión que el perímetro era el contorno, ¿cierto? Y el área era la parte de adentro, o sea, la superficie que está ocupando la figura geométrica plana. Lo representamos mediante un dibujito en donde el área, como acabamos de ver, era la parte interna, o sea, el espacio que está ocupando, y el perímetro se iba a entender como el contorno de cualquier figura geométrica. Entendimos también que el perímetro se iba a calcular sumando la distancia que tenía cada uno de los lados de esta figura geométrica, y me iba a dar el resultado del perímetro, o sea, el contorno, la distancia que hay entre un punto y otro de cada figura geométrica. Por ejemplo, en un rectángulo iba a sumar la distancia de esta, con esta, con esta y con esta, para así poder llegar a mi resultado del perímetro de cualquier figura geométrica, ya sea un rectángulo, un cuadrado o un triángulo. El área se entendía como el espacio que está ocupando esta figura geométrica, ¿cierto? Cuando hablamos de cuadrados y rectángulos, se iba a calcular base por altura, ¿cierto? Y también recordemos que la unidad de medida siempre iba a ir al cuadrado. Si era centímetro, centímetro cuadrado. Si era metro, metros cuadrados. ¿Qué pasaba si me aparecía un triángulo? El área de un triángulo se iba a calcular base por altura dividido en 2. Ya, todos los triángulos, el área se calcula base por altura dividido en 2. Y yo, como es área, la unidad de medida siempre va a estar elevada al cuadrado. ¿Recuerdan esos ejemplos que habíamos visto? Recuerden que hay veces que la altura va a estar igual a un lado del triángulo, o en otras ocasiones la altura va a estar en el interior del triángulo, o también puede haber que esté en el exterior del triángulo, ¿ya? Y eso lo va a dar el ejercicio que podamos utilizar. Y trabajamos con la guía de ejercicio, en la cual la tienen que entregar mañana vía correo. ¿Ya? Pequeño resumen, chicos, con el power de la clase anterior, y hoy día ya vamos a comenzar, vamos a complejizar este objetivo, ¿ya? Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Hoy día vamos a ver exclusivamente área, ¿ya? Área de triángulos, trapecios y figuras compuestas. El objetivo de aprendizaje es calcular áreas de triángulos, de paralelogramos y de trapecios, y estimar áreas de figuras irregulares aplicando la siguiente estrategia: conteo de cuadrículas, comparación con el área de un rectángulo, o también completar figuras por intermedio de la traslación. ¿Ya? El objetivo de la clase se entenderá como calcular área de triángulos, de paralelogramos y trapecios, utilizando fórmulas relacionadas al cálculo del área de cuadrados, rectángulos y triángulos. Antes de comenzar, volvemos a recordar un poquito, y debemos recordar que para calcular el área, recuerden que hoy día estamos viendo solamente área, para calcular el área de cuadrados y rectángulos, nuestra fórmula va a ser igual a base por altura. Y para calcular área de triángulos, nuestra fórmula va a ser igual a base por altura dividido en 2. Recordemos también que la unidad de medida siempre va a estar elevada al cuadrado, sea centímetros, metros, kilómetros, etcétera, milímetros, etcétera. Ahora, importante, chicos, debemos recordar que para yo poder calcular esta área de cualquier figura geométrica, debo realizar un procedimiento. Y ese procedimiento tiene que estar en orden, ¿ya? A lo cual yo les puse 4 pasos fundamentales para poder llegar a un ejercicio correcto.
Insisto, dentro de todas las clases que hemos tenido de matemática, vuelvo a reiterar, el orden dentro del proceso de desarrollo de un ejercicio es fundamental. Si yo soy ordenadito, me va a ser mucho más fácil poder desarrollar este tipo de ejercicio. Entonces, para calcular el área de una figura geométrica, lo primero que tengo que hacer es identificar la figura geométrica. Cuadrado, triángulo, rectángulo. Bueno, hoy día vamos a ver algo de paralelogramo, algo de trapecios, ¿ya? Al momento que ya tengo mi figura geométrica identificada, tengo que identificar a su vez la fórmula que voy a ocupar. Cuadrado, triángulo, rectángulo, ¿ya? O la mezcla de las dos, puede ser. Después que ya identifico la fórmula que voy a ocupar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reemplazar los valores relacionados al ejercicio que me están presentando. ¿Ya? Voy a reemplazar, voy a colocar los valores. ¿Cuánto mide el lado? ¿Cuánto mide el otro lado? Y multiplico, divido, hago lo que me diga la fórmula. Si es un triángulo, un rectángulo o una figura compuesta. Cuando ya realizo todo este reemplazo de valores, debo realizar las operaciones que me indica nuestra fórmula y a su vez voy a llegar a un resultado donde yo voy a poder formular esta respuesta. ¿Ya? El área de esta figura geométrica es tanto. Esa es la formulación de la respuesta, ¿cierto? Allí anterior a eso, hago el desarrollo del cálculo del área de esta figura geométrica. Ahora, importante, debemos entender, si vamos a trabajar con paralelogramos o vamos a trabajar con trapecios, deben entender cuáles son, ¿ya? Deben entender que un paralelogramo se va a entender como, por ejemplo, el rectángulo, el cuadrado o un rombo. Son figuras geométricas de 4 lados, de los cuales los opuestos son iguales. Por ejemplo, el rectángulo. El opuesto del rectángulo de un lado y del otro son iguales. De un rombo, el opuesto van a ser iguales. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos con trapecios? Ya nos vamos a encontrar el trapecio rectángulo y el trapecio isósceles. El trapecio rectángulo es aquella figura geométrica que tiene 4 lados, en donde en un lado hay un ángulo recto y en el otro lado no, ¿ya? Y el trapecio isósceles es aquel que también tiene 4 lados, ¿ya? Pero si yo le trazo una línea al medio, el lado izquierdo y el lado derecho van a ser exactamente iguales, ¿ya? Entonces, tenemos los paralelogramos como el cuadrado, el rectángulo y el rombo, y tenemos los trapecios, el trapecio rectángulo que contempla un ángulo recto dentro de sus ángulos, y tenemos el trapecio isósceles en donde el lado izquierdo y derecho, si trazamos una línea imaginaria en el centro, van a ser exactamente iguales, ¿ya? En base a esta información, es que nosotros debemos entender y cómo podemos sacar el área de algunas figuras geométricas compuestas por rectángulos, cuadrados y triángulos, ¿ya? Vamos. Veamos este ejemplo. Y aquí, chicos, necesito el máximo de atención, ¿ya? Y antes de comenzar el ejemplo, voy a solicitar, ya, que tengan un lápiz y una hoja. Eso sí, si que tienen un minutito, el que no tiene un lápiz y una hoja para recorrer por ahí en la casa, conseguirse un lapicito con una hoja, ya, los espero, 2 minutitos. ¿Estamos ok? Máximo creo que anda buscando lápiz y hoja. Ahí los veo, los veo. El resto no los puedo ver porque están con la cámara apagada. Un minutito más para esperar que llegue el resto. Veo a la Renata con su cuaderno ya. Axel está ok, Diego también. Estamos ok, chicos, ¿puedo comenzar? Sí, llegó aquí. Bien, todo ok. Ok, aquí también. Doménica está lista.
Cristóbal Pérez tendrá, ¿no? La Rayena, Nicolás Vergara, Gaspar Galvez tendrán. Dedito para arriba. ¿Estamos? Bien, espectacular. Bien, Cristóbal. Bien, Gaspar. Gracias. Ya, chicos, entonces vamos a comenzar. Ya. En primera instancia, el ejemplo que está aquí lo voy a realizar yo. ¿Ya? Después ustedes me van a ir ayudando. Entonces pueden tomar apunto, ¿no? Pero dejar espacio entre la hoja para que ustedes puedan realizar un ejercicio más adelante. Recuerden que el orden aquí es fundamental. ¿Ya? Debo ser ordenado en mi proceso de desarrollo. Veamos este ejemplo, chicos. Se presenta la siguiente figura geométrica. ¿Ya? Y aquí es donde yo tengo que abrir un poquito mi mente, ¿ya? Tengo una figura geométrica que como es un poquito rara, ¿cierto? Como que no es un cuadrado, como que no es un triángulo, no es un rectángulo, es como una figura un poquito extraña. Ahora, si yo recuerdo lo que yo acabo de explicar, puedo entender que puede ser un trapecio rectángulo, ¿o no? ¿Sí o no? Si yo reviso lo que hemos visto anteriormente, debo entender que es un trapecio, ¿cierto? Ahora, yo quiero que vayan más allá. Necesito que entiendan una cosa, que cuando yo voy a calcular el área de una figura geométrica plana, en donde no puedo ocupar ni la fórmula del rectángulo ni la forma del triángulo, porque no hay ni rectángulo ni triángulo, debo pensar un poquito más allá y presentar esta figura geométrica de la siguiente manera. Mírenla ahora. Yo, ¿qué hizo mi mente? La dividí en dos figuras geométricas, en un rectángulo y en un triángulo. Ahora se ve todo más claro, como yo ya sé calcular el área de un rectángulo y también aprendimos en la clase anterior a calcular el área de un triángulo, se me hace un poco más fácil, ¿cierto? Ahora vamos a presentar las medidas de estos lados y voy a aplicar, como en mi mente ya pensó que efectivamente esta figura geométrica que me presentaron está compuesta de dos figuras geométricas, de un rectángulo y de un triángulo. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a entender que voy a calcular el área de la figura 1 y el área de la figura 2. Y si ocupo la lógica, voy a entender que si sumo los resultados del área de la 1 más el resultado del área de la 2, me va a dar el área de la figura geométrica en total. ¿Cierto? Tenemos primero el área de un rectángulo, que es igual a base por altura. Ya identificamos la figura número 1, que era un rectángulo. Ahora identificamos la fórmula, que es base por altura. Ahora nos corresponde reemplazar los valores de esta fórmula. Sabemos que la base es igual a 9 centímetros, está aquí, sigan el mouse, ¿cierto? Y tenemos que lo estamos multiplicando por su altura, que es igual a 5 centímetros, ¿cierto? Correcto. Después ya de haber hecho el reemplazo de los valores, realizo la operación que me están pidiendo. 9 por 5 son 45 y fundamental y siempre recordar que tenemos centímetro por centímetro, unidad de medida al cuadrado. 45 centímetros al cuadrado. Ya tengo el resultado del área de la figura 1, solo de la 1. Pero pucha, me falta el de la figura 2. ¿Y la figura 2 qué es? Es un triángulo. Entonces, identifiqué la figura que era un triángulo, identifico la fórmula, base por altura dividido en 2. Y hago el reemplazo de los valores, que sería la altura es igual a 5. ¿Por qué será igual a 5? Porque el lado que está aquí es 5. Y ese lado, si lo prolongo para acá, es exactamente el mismo. Entonces saco por deducción que esos dos son iguales. La altura del triángulo y el lado del rectángulo es exactamente el mismo valor. Ese sería 5. Y su base, como lo dice acá en la figurita, es 2 centímetros. Entonces, ¿qué hago? Realizo mi operación. 5 por 2 dividido en 2. 5 por 2 son 10,
centímetros cuadrados dividido en 2. Sería 5 centímetros al cuadrado. Perfecto, ya tengo el área de la figura 1 y tengo el área de la figura número 2. Si yo debo entender que sumando estas dos áreas voy a llegar al área de la figura total. Entonces el área total va a ser igual a 45 centímetros cuadrados más los 5 centímetros cuadrados correspondientes al triángulo. Eso me da un total de 50 centímetros cuadrados. Entonces, el área total de esta figura presentada es igual a 50 centímetros cuadrados. Veamos si es que la explicación que yo acabo de hacer, chicos, la comprendieron y ahora les va a tocar a ustedes. La figura que se presenta es la siguiente. Tienen exactamente, chicos, 5 minutitos para realizar esta operación. A partir de ahora, ya. Chicos, me van avisando a medida que vayan avanzando. Tío, ahora no estoy tan avanzado porque no he tenido internet ni un celular para meterme a las clases, pero ahora el tío Andrés me pasó un pendrive y las guías para poder aprender, ¿ya? Ningún problema, Máximo. Aquí vamos a aprender todo en conjunto. Así que trata de hacer lo que más puedas. Antonella, trata de hacer lo que más pueda, ¿ya? Estoy leyendo el chat, chiquillo. Dominica, tío, hay que poner primero el área de la figura 1. Correcto. Área figura 1, cálculo. Área figura 2, cálculo. Y subamos los resultados.
Machu, suma total 77. Anótelo por ahí porque vamos a revisar. La Doménica dio pista ahí. Área total de la figura 1, perdón, área de la figura 1 más área de la figura 2. Sabemos que la figura 1, a mí también me salió 77. Ojo, chiquillos, 77 ¿qué? Peras, manzanas, papas, cebollas, autos. ¿Qué son? ¿Centímetros solitos? Ah, verdad que no se puede colocar en... Me dio 84. Tío, ¿me puede cambiar? Después te cambio el nombre al Joaquín y al Cristóbal, ¿ya? Y ahora estamos en esto. No se preocupe porque los nombres de los videos no aparecen. Y ahí tengo, ya tengo harta respuesta. Vamos a ver, ya voy a abrir el desarrollo para ver cómo ustedes van colocando en qué se equivocaron o si es que están de manera correcta, ¿ya? Profe, yo, el Axel y el Luis no entendimos nada. Ya, miren, veamos aquí. Vi algunos resultados que colocaron 77, ¿cierto? 77, ¿qué? Yo pregunté y ustedes me dijeron ahí que era 77 centímetros cuadrados. Muy bien, chiquillos. ¿Qué es lo que necesito yo ahora? Que todo eso que ustedes hicieron en su hojita lo vayan comparando con el desarrollo que yo tengo acá, para que vean qué fue lo que se saltaron o qué fue lo que hicieron de más. ¿Por qué no llegaron al resultado de 77 centímetros cuadrados? ¿Ya? Área de la figura número 1 era un rectángulo. Área de la figura 2 era un triángulo. Reemplazaba los datos y realizaba la operación. El área del rectángulo era 70 centímetros cuadrados y el área del triángulo era 7 centímetros cuadrados. Al sumar las dos áreas, me va a dar el área total de la figura que se presentaba, que es igual a 77 centímetros cuadrados. Doménica, dígame. Habilite el audio si se puede. Doménica, ¿puedes ahí? Tío, es que no sé por qué no entiendo lo de D por AD. No lo entiendo. D por AD, eso es lo que aparece en la área figura 1. Mira, el DE ¿Ya? es DE. La distancia que hay es de la D a la E. Ya. Y esa distancia son 10 centímetros, por eso se pone abajito. Ah, ya. ¿Ya? Es el segmento, Ya. eso se llama segmento. La distancia que hay Ya. entre un punto y otro. Ya, gracias, tío. Ya. Profe, ahora sí lo hice bien. Bien, chicos. Recuerden que nosotros acá nos podemos equivocar y no se compliquen en equivocarse, estamos aprendiendo y así esa es la idea, que ustedes lo desarrollen y que vean en qué se equivocaron con el desarrollo correcto que se está mostrando en la pantalla, ¿ya? Ahora, Bien. ya entendiendo la forma y la figura de cómo hacerlo, ya más adelante con la práctica va a ser súper fácil ir calculando, porque ya entienden que si me presentan una figura geométrica que es un poco complicada, que no existe una fórmula para calcular esa figura geométrica, lo que yo voy a hacer va a ser como dividir esta figura geométrica en cuadrados, en triángulos y en rectángulos. ¿Ya? Vamos con la siguiente, chicos. La siguiente es un poquito más compleja y se presenta de la siguiente manera. ¿Ya? Ahora, ojo, no son dos figuras, son tres figuras dentro de una. Tienen 5 minutitos.
Nicolás Vergara, la práctica hace el maestro, bien. Luis René. Habilita el audio y hazme una consulta para ver si te puedo aclarar durante el proceso del desarrollo. No lo deja. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás? Te voy a buscar. Ahí sí. Ahí debería dejar. Lo más probable es que sea tu internet, entonces. Axel, tenemos tres figuras. Triángulo, rectángulo, triángulo. El anterior solamente había triángulo y rectángulo. Entonces, ¿qué hicieron anteriormente? Calcularon el área del rectángulo, después calcularon el área del triángulo y lo sumaron. Ahora tengo tres. Tengo triángulo, rectángulo y triángulo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular el área del triángulo, el área del rectángulo y el área del triángulo que está acá y las voy a sumar. Es geometría, Axel. ¿Cómo vamos, Diego? ¿Bien? Diego Braga, 64 centímetros cuadrados. Revisa, revisa. Diego, revisa. ¿Alguien más tiene algún resultado, chiquillos? Antonella Alfonsi, 88 centímetros cuadrados. Cristóbal, dígame. Diego Maraga, 84. ¿Lo revisaste, parece, Diego? Me equivoqué en dividir. Te equivocaste en dividir, ya. Chicos, voy a presentar la solución para que vayamos aclarando dudas. Después vamos a dejar de compartir y vamos a tratar de explicar distintas situaciones de por qué no están entendiendo, ¿ya? O alguien que no está entendiendo. Veamos al tiro. Ya, tenemos acá. Voy a explicar. Como les decía anteriormente, ahora mi trapecio, este es un trapecio isósceles, ¿cierto? No tengo la fórmula del trapecio isósceles para calcular el área. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es representar este trapecio en figuras de manera como descomponer esta figura. Y si yo lo descompongo, me doy cuenta que voy a tener un rectángulo y dos triángulos en sus costados. ¿Ya? Recuerden que esos triángulos van a ser exactamente iguales. Entonces, por lo cual, voy a colocar que tengo una figura 1, una figura 2 y una figura 3. Si yo realizo esta operación y el desarrollo de cada una de las áreas, porque ya sabemos calcular área de triángulo y área de rectángulo, y la sumo al final, voy a llegar al resultado del área total de la figura que me están presentando. Área de figura 1, base por altura. Me está hablando solamente del rectángulo. 60 centímetros cuadrados. 10 por 6 son 60. Área de figura 2, que es uno de los triángulos, 12 centímetros cuadrados. Área de la figura 3, que es el otro triángulo, 12 centímetros cuadrados igual,
para calcular el área total. Aquí me faltó área de figura 1, área de figura 2 y área de figura 3, ¿ya? Porque son 3 los resultados. Y los sumo, 60 más 12 igual 84 centímetros cuadrados, ¿ya? Entonces, debemos entender siempre, chicos, que si a mí me presentan una figura geométrica compuesta o que no exista una fórmula para calcular el área de esa figura, lo más fácil que yo puedo hacer es tratar de dividir esta figura, ¿ya? Separarla. Por ejemplo, este trapecio isósceles, yo lo pude separar en un rectángulo y 2 triángulos iguales. Y así poder calcular el área total de esta figura geométrica. Ya, ese es como el concepto fundamental. Entonces, lo que aprendimos hoy día, chicos, es que yo puedo tomar esa figura geométrica y dividirla en figuras geométricas que yo tenga la fórmula para calcular ese área. Y el procedimiento de desarrollo es exactamente el mismo que vimos en la clase anterior y esta clase. Ya, chicos, voy a dejar de compartir y vamos a habilitar los audios para poder aclarar todas las dudas pertinentes a lo que vimos hoy día, ¿ya? Ok. Ya, chicos, creo que tienen, sí, se pueden reactivar ustedes mismos el micrófono, ¿ya?